Adquisición de derechos mineros. Compartimos conocimientos y no necesariamente postulamos su esencia. Sin embargo, comentamos que la adquisición de la propiedad del suelo no requiere de ningún acto de autoridad. En cambio, la minera solo se adquiere y constituye a través de un acto de autoridad. El Estado, para desprenderse de las minas, opta por entregarlo a particulares o conceder derechos de usufructo. Las concesiones. La palabra tiene origen en el latín concessio y que a su vez deriva del concessum supino, de concederes. Conceder ha expresado y expresa en las ciencias jurídicas una de las más variadas formas. En la época del feudalismo, consistía en la manifestación de soberanía y se aplicaba a todos los privilegios que el príncipe otorgaba, como premio a quienes le servían o tenían roles protagónicos en defensa de la corona. Edmundo Fernando Catalano define la concesión minera como el acto por el cual el Estado, dueño originario de las minas, reconoce en virtud de una disposición imperativa de la ley un derecho de explotación sobre una zona de su patrimonio a favor de particulares y reparticiones autorizadas que lo soliciten. Existe una diversidad de tratadistas que dan sus pautas en el único afán de arribar hacia algo más claro, concreto y contundente. Conforme se aprecia la concesión, viene a ser un acto unilateral de la administración pública provocado por la acción de un particular, fuere un denuncio o una solicitud simple que obliga al Estado a conceder. Manuel María Díez considera la concesión como un acto por medio del cual se confiere a una persona extraña la administración, una nueva condición jurídica. La concesión implica una pérdida o limitación para el cedente y una adquisición de derechos para el concesionario. Guillermo Cabanellas, en su diccionario de Derecho Usual, define la concesión en derecho público como los actos de la autoridad soberana para los cuales se otorga a un particular, llamado concesionario, o a empresa, determinando derecho o privilegio para la explotación de un territorio o de una fuente de riqueza, prestación de un servicio o la ejecución de las obras convenidas. Conclusiones a la definición. La administración atribuye a otra persona, concesionario, la facultad para ejercer una parte de la actividad administrativa, la gestión del servicio. Naturaleza jurídica de la concesión. La doctrina prevalente y la que mayor significación tiene es la que considera a la concesión minera como un acto administrativo de carácter unilateral por el que el Estado, en su condición de propietario originario y eminente de los recursos minerales, otorga la autorización, licencia o concesión para su explotación. Edmundo Fernando Catalano da cuenta de la diversidad de teorías que intentan explicar la naturaleza jurídica de las concesiones. Teorías unilaterales. Unos sostienen que las concesiones mineras son actos administrativos unilaterales que dependen del gobierno y leyes. Otros opinan que se trata de actos de soberanía que no comprometen patrimonialmente al Estado, siendo responsabilidad puramente política. Contractualistas. Quienes la sostienen piensan que las concesiones mineras no son actos unilaterales, sino contratos celebrados entre la autoridad competente y el concesionario. Algunos afirman que es un contrato de derecho privado. Algunos de los requisitos de validez de los contratos se dan por voluntad y consentimiento, derechos y obligaciones. Teoría del poder de policía. Esta es una teoría moderna que no es otra cosa que el Estado ejerce un poder de policía sobre todas las cosas ubicadas dentro de su territorio y que se resuelve en una serie de normas tutelares y de limitaciones impuestas al concesionario, en tributo al orden público e interés económico colectivo. Clasificación de los actos administrativos por elemento subjetivo. A. Actos simples. Provienen de la declaración de voluntad de un órgano único constituido por una sola persona física o de carácter colegiado. B. Actos complejos. Resultan del concurso de voluntades de varios órganos que se unen en una sola voluntad.
es necesario que haya unidad para que exista. C. Acto colectivo. Resulta de la unión de varias voluntades con igual contenido y finalidad. Dan origen a una manifestación común. Clasificación de los actos estatales jurídicos por su contenido. A. Actos objetivos o actos regla. Son los que crean, modifican o extinguen una situación jurídica individual, afectan a personas o personas determinadas, licencias, permisos, autorizaciones, contratos. B. Actos condición. Sitúa a una persona dentro de un contexto jurídico general preexistente o posibilita el ejercicio de un poder legal. C. Actos jurisdiccionales. Deja constancia de una situación jurídica general, individual o hecho. Clasificación de los actos administrativos según contenido de declaración y eficacia. A. Actos administrativos, negocios jurídicos. Consisten en una declaración de voluntad de la autoridad administrativa. Se caracteriza porque el órgano administrativo quiere en sí el efecto jurídico. B. Mero acto administrativo. La actividad del órgano se dirige al cumplimiento del acto, no se ocupa de los efectos que se puedan producir. Esto, a su vez, se subdivide en actos que amplían la esfera jurídica de los particulares, actos que limitan la esfera. Clasificación de los actos administrativos en función de la relación que guardan voluntad creadora de la ley. Acto obligatorio. Son los que la autoridad administrativa expide al darse las condiciones de hecho que la norma describe. La ley determina no solo la autoridad competente, sino también se debe actuar y el cómo. Acto discrecional. La ley permite a la autoridad administrativa decidir si obra o no, en qué momento o cómo, con qué contenido va a darle a su actuación. Acto administrativo necesitado de coadyuvante. Los actos administrativos no tienen lugar si no hay previa solicitud del destinatario, quien participa con su voluntad en el nacimiento del acto. En este tema encontramos dos puntos, ¿no? Unas personas sostienen que la concesión de derechos mineros es un contrato administrativo unilateral y para otras personas es simplemente un contrato celebrado entre el Estado y una empresa. Saquemos alguna norma que diga hay que conservarlo y hay que ejecutarlo. No nos quedemos en el asunto de que, bueno, de que esto es importante, que la agricultura... No, el agricultor ya no necesita eso. Hay demasiadas concesiones en el tema minero y eso es lo que tiene que acabar. Las formas, el reglamento de utilización. Creo que no existe una minería sin conflictos, pero es necesario manejarlos y no clasificarlos o llamarlos conflictos. Debemos llamarla minería y comunidad en proceso de entendimiento. Debemos ser proactivos y no buscar la confrontación, sino el desarrollo. A la vez, yo creo que el Estado debe implementar una estrategia de responsabilidad social corporativa para el sector extractivo con planes específicos de prevención de conflictos, cuyas directrices y normas sirvan a las empresas como guía para trabajar de manera económica, social y medioambiental responsable. Las empresas, a la vez, deberían integrar la responsabilidad social corporativa en sus estructuras de gestión para asegurar un desempeño responsable, consciente y coherente. En las zonas altoandinas, la población que habita allí es dueña de la parte superficial de sus tierras, mas no del subsuelo. Es por ello que el Estado ejerce el poder de policía, obligando a estos pueblos a desarrollar otras actividades, y de esta manera hace que el pueblo pierda sus costumbres y su cultura. En conclusión, el Estado vela solo por los intereses de quienes tienen el poder, mas no por los derechos fundamentales que tienen las comunidades. Ya, tengo en mis manos bastante información sobre lo que es la minería en el Perú, sobre las concesiones, sobre teorías, sobre todo lo que podemos encontrar en la ley de minerías en el Perú. Pero lo realmente valedero es esto: nuestra tierra, nuestros árboles,
la vida de lo que nosotros vivimos. La minería está bien, sí, es válido que vengan nuevas empresas a trabajar aquí en el Perú, pero no es que uno no esté de acuerdo, estamos de acuerdo que haya inversión, que el Perú crezca con estas inversiones, pero debería haber más control para que esto verde no desaparezca, porque con la minería ilegal o con la minería que no se acoge a los reglamentos, esto es lo que puede suceder, ¿no? Malograr, hacer que la tierra no sea fructífera, hacer que nuestros cultivos ya no nos brinden los alimentos que nosotros necesitamos. En fin, todo un mundo de precisiones y muchas que aún no determinan su claridad ni certeza. Sin embargo, para nosotros fue grato compartir nuestro tiempo y vía este medio que esperamos haya sido de vuestro completo agrado y fundamentalmente les sirva. Somos Amalia, Maribel, Edith, Elba y Roberto, del cuarto ciclo de la Escuela de Derecho de la Universidad José Carlos Mariátegui, Tacna. Hasta una nueva oportunidad. Dios mediante.